Buenos días, buenas tardes, buenas noches, transmitiendo por streaming al resto del planeta. Ahí está Canadá, República Argentina, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Ecuador, República Dominicana, México, El Salvador, Puerto Rico, República Dominicana. Dije, sí, señor. Estados Unidos de América, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica. Que no afloje Honduras, que no aflojen estos aplausos para recibir a toda la gente. Asia, África, América, Oceanía, Europa. ¿Cómo estamos? Mira la camiseta del campeón del mundo. Ahí está. Le falta la 10. O es la 10. Tiene 3 estrellas. Si no tiene 3 estrellas, la camiseta no te dejamos entrar nunca más por una falta del respeto al campeón del mundo. Muy bien. ¡Ja! ¡Ja! Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludo así porque hay diferentes usos horarios en todo el mundo y voy. Estoy listo para transmitir lo que creo. Dios me dijo que te diga. Estamos felices. Le mando un saludo a mi querida Argentina, que mañana vuelvo a viajar para allá para estar en 2 estados, 2 provincias, que es Entre Ríos y Santa Fe. Así que nos vamos a encontrar ahí en esta maratón que estamos haciendo durante todo el año, donde vivimos mitad del año acá, mitad del año allá, hasta terminar estas 30 maravillosas ciudades de la República Argentina y cumplir con las 25 provincias. Así que gracias a todos, los bendigo y a los que estamos aquí, que han venido de todas partes del mundo, a los que se conectan a esta hora. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti. Muy bien, estamos listos. Gente, ¿sí o no? Sí, muy bien. Hace unos días ocurrió cierto evento en Argentina, en el cual de alguna manera se mezcló la política con la iglesia e hizo que estallaran los medios de comunicación. Y obviamente las redes lo menciono porque es de público conocimiento. La mezcla, le decimos. Mezcla sin hacer un juicio de valores, cuando básicamente se conoce algo como sincretismo, que es cuando la cultura secular se entreteje sutilmente con la cultura espiritual, y eso suele ser peligroso. No digo que no se pueda, que esté mal. Simplemente es peligroso cuando el sincretismo se logra filtrar. Resulta que un querido pastor, que además lo conozco, es amigo, invitó a la inauguración de su megatemplo allí en Argentina, más precisamente en el norte del país. Invitó al presidente de la nación, y que tampoco es un juzgamiento, a eso se dedica, en un acto claro partidario. Dirigió su diatriba plagada de afirmaciones totalmente contrarias a las enseñanzas del Evangelio. Tampoco uno le va a pedir que sea un teólogo, es un político, y entre otras cosas, el mandatario demonizó al Estado, ponderó al capitalismo como la voluntad de Dios, la voluntad divina, cuando en realidad cualquier sistema humano puede ser o de bendición o de maldición según la gestión de quienes lo están implementando. Argumentar que Dios está a la derecha, en el centro o a la izquierda es una falacia. Aclaro, yo no pretendo hacer un juicio de valores, mucho menos del anfitrión, dado que como cualquier pastor tiene el derecho a invitar a quien quiera a su celebración o a su congreso, juicio de valores al presidente, porque su tarea es hacer política. No se le puede pedir otra cosa. Mi punto es que de pronto aparecieron miles de comentarios, casi millones del tipo: esto no nos representa como iglesia. Como cristianos, sentimos vergüenza ajena. No, todo lo que se vio es la verdadera iglesia. No todo lo que se vio ahí es lo que somos. Repudiamos lo que se dijo, lo que se hizo. Y no es la primera vez que nos sucede algo similar para los memoriosos y los que llevamos años en este peregrinar allá en los 80. Jimmy Swaggart, quien falleció, partió a la eternidad con el Señor este pasado 1 de julio. Era nuestro prócer. Nos jactábamos de tener en nuestras filas a un predicador cautivante, carismático, con buen léxico, buena adicción, excelente retórica, que denunciaba públicamente al pecado y que además era un gran músico, un orador insigne y una estrella televisiva.
Por si fuera poco, tenía todas las condiciones de un rockstar, pero además, Ungido era nuestro representante, hasta que un día confesó públicamente que había solicitado los servicios de una prostituta y pidió perdón ante millones de televidentes. No sé si coaccionado, obligado o de motus propio, pero caramba, que hay que tener valor para hacer eso. Recuerdo que en aquel entonces, hablo de la década del 80, muchos cristianos salieron a despegarse de Swagger e incluso a hacer quemas públicas de sus libros, de sus discos, diciendo, ya no nos representa ya no tiene que ver con nosotros. Es como si de pronto, desde el Salmo 51 en adelante, quemáramos todos los salmos de David, porque es allí cuando él confiesa su pecado, y confiesa que se había acostado con la mujer de uno de sus soldados. Y puedo mencionar otras decenas de ejemplos. Entonces, nuestro complejo de las minorías hace que continuamente estemos buscando representantes dignos. Nos gusta decir, viste que se convirtió Juan Luis Guerra, viste que parece que Montaner es cristiano, nos gusta. Cuando por fin parece que dejamos de ser minoría y alguien famoso nos representa. Puede ser secular, puede ser un gran predicador, lo enarbolamos como bandera, lo exhibimos y apenas muestran alguna falencia humana, que claro que la van a mostrar. Sentimos la necesidad de salir a aclarar que ya no nos sentimos representado, que nosotros somos otra cosa muy distinta. Número 1, como si necesitáramos representantes. Y lo que es aún peor, como si nosotros fuésemos dignos de que nos represente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos nosotros para decir, tengo un representante, un embajador, como si necesitáramos, insisto, que nos represente? Dicho esto, todos sabemos que Jesús nunca dejó nada escrito por su propio puño y letra. La Biblia no fue escrita por Jesús, fue inspirada por él. Señor, fue inspirada por el Espíritu Santo, pero no hay nada de su puño y letra. El Hijo de Dios, que participó en el diseño de toda la creación durante su estancia en la tierra, no dejó tras decir ni una sola nota escrita para que la leyéramos 1000 veces. Imagínate lo que sería tener algo escrito, primera de Jesús, segunda de Jesús y tercera de Jesús. Sería maravilloso. La única vez que el Señor escribió algo, lo hizo en un tenso momento en que unos fariseos le llevaron a una mujer atrapada en el acto mismo del adulterio, exigiéndole que le decretara la pena de muerte para ella, la pena capital. Y Jesús no respondió nada y se puso a escribir. Dicen las Escrituras, en la arena, la siguiente lluvia que cayó, obviamente, eliminó por completo el rastro de sus únicas palabras, que sabemos que escribió Jesús durante su estadio en el planeta. No escogió como testigo de su pluma algún pedazo de papiro que, imagínate, se podría haber conservado y venerar como reliquia, pero utilizó una simple paleta hecha con arena en la Tierra Santa, porque la meta del Maestro era escribir sus palabras en los corazones de sus seguidores. Entonces, el escribir sobre la arena creo que fue arbitrario intencional. Adrede, yo lo veo como una metáfora del tipo de superficie que él elige para dejar su marca. La arena es tan falible, es tan voluble, tan fútil, tan movediza y fundamentalmente tan efímera que no creo que haya algo que se parezca tanto al corazón del hombre. Por eso dice Pablo en la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, escritas, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, sí o no. Como digo siempre, la mayoría de nosotros vamos a ser la única Biblia que alguna vez alguien va a leer. Y yo confieso que muchas veces yo me he sentido confundido ante la razón por la cual Dios nos encomendó a nosotros, unos seres humanos llenos de defectos, la tarea de comunicar las buenas nuevas. ¿Por qué Él escribió su carta sobre la arena de los corazones? Dicho sin vueltas a ver, ¿por qué Jesús nos encomendó tamaña tarea a gente tan endeble como la arena, a gente como nosotros? El predicar no hubiese sido muy bueno escribir unos buenos tomos.
en papel, ¿no era mejor una autobiografía en enciclopedia? Que Jesús se retirara al monte y escribiera o dictara y ahí estuviera, no sé, Pedro, tratando de escribir si es que no tenía errores de ortografía, y hoy tuviéramos las enciclopedias de lo que dijo los que escribió Jesús, ¿no hubiese sido fascinante? ¿Por qué nosotros tenemos que cargar con la responsabilidad de ser cartas conocidas y leídas por todos los hombres? Porque la gente continuamente nos está mirando a nosotros para creer en el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué posibilidades tenemos como iglesia de cambiar el mundo? Para bien, me gustaría decirte que pegues una miradita. No tienes que mirar mucho, así como somos 360. Pueden mirar los de enfrente. Ustedes pueden mirar los de allá. Ustedes los de allá. Pero miren el grupo destartalado de gente que somos algunos más, vestiditos que otros, pero de verdad creemos que somos la gente correcta. Entonces hoy yo quiero ser brutalmente sincero, quizá más que nunca. Pero Dios sabe que no es con la motivación de herir susceptibilidades, sino de sanar. Solo quiero que me dejen avanzar antes de que me apedreen. Llevo casi 57 años de peregrinar. Cristiano, 38 años desde la primera vez que hablé en público y mencioné al pastor Danny Campbell, que está aquí, que fue uno de los primeros audaces que me invitó, supongo porque no le importaba mucho sus ovejas, o me amaba demasiado, y durante estos años yo me he ido encontrado con una buena cantidad de predicadores y líderes alrededor de todo el mundo. Los conozco a casi todos porque Dios me ha dado la providencia de participar en congresos, en conferencias, en cónclaves hombres y mujeres, que parecen preparados para cualquier cosa, menos para liderazgo espiritual y mucho menos para pastorear gente, y entre los predicadores más conocidos y populares, que obviamente no voy a mencionar porque eso es chisme y espíritu de Doña Florinda, me he encontrado con los tipos más inseguros del mundo tras bambalinas, backstage, cuando se bajan del escenario del stage o del altar, los más espirituales, algunos llenos de complejos, no resueltos, traumas solapados, serios, trastornos de personalidad, hedónica, narcisista. Sí, yo miraba a alguno decía, Señor, ¿por qué no lo internas? Otros tantos con un complejo coercitivo, con síndromes de dictadores, de países bananeros, regenteando sus congregaciones, como si fuesen pequeños feudos, muchos creyéndose sus propios estados. De Instagram con filtro, escuchando a sus aduladores obsecuentes, a los que les pagan un salario para que los aplaudan. Como focas amestradas, yo los he visto, algunos otros, asegurándose un nepotismo que los mantengan el ministerio de manera vitalicia. No dudo que haya hijos que hereden, o que también tengan un llamado, pero yo he visto a muchos colocando a sus hijos al frente de todo un imperio eclesiástico y familiar, aunque no necesariamente tengan ni la capacidad y mucho menos el llamado de Dios. Pero lo peor de todo esto es que yo también me miro al espejo. Y yo tengo un poco de todo eso, sumado a otras debilidades que no estoy dispuesto a confesar aquí, y que no te importan de todo eso. Yo tengo un poco y otras cosas que por pudor no mencionaré, y no obstante, yo tengo que reconocer que algunos de los personajes más extravagantes que yo he conocido, a los que yo no hubiese llamado nunca como yo, nunca me hubiese llamado a mí, si yo fuese Dios, nunca me hubiese llamado a mí, digo a Dante, nunca. Esos personajes a los que les sobra ego, a los que les falta mucha terminación. Finas son los que han logrado muchísimo en la obra de Dios, y han hecho más que muchos traseros. Calientabancos. No estoy hablando de ustedes, sino los que vienen al otro servicio, que son más calentitos, y estos personajes extravagantes organizan alivio a los necesitados. Alimentan a los hambrientos, me consta. Proclaman las buenas nuevas, para bien o para mal, con errores sin errores. Algunos más, teológico y cristocéntrico que otros. Pero predican, pululan el Evangelio. Y este esquema solo es una réplica de algo que la Biblia nos muestra con gran claridad. Dios usó a Jacob con su ética tan poca digna de confianza. Jacob era un tramposo, un timador, dicen los teólogos, que casi era un argentino. Usó a David con sus caídas, morales a Jeremías. Con su ánimo lúgubre, las lamentaciones de Jeremías a Jeremías.
Era un cortavenas a Saulo de Tarso, con su pasado de abusos a Pedro, con sus notables fracasos. Entonces, al pensar en las personalidades cristianas contemporáneas que yo he conocido, y después al pensar en las que aparecen en nuestra Biblia, yo he llegado al siguiente principio: Dios usa gente rota, no a dignos representantes. Dios usa gente como nosotros. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Nadie que ha sido usado por Dios, que está siendo usado por Dios, que va a ser usado por Dios, ha vivido impoluto por mucha doctrina que guarde. No conozco a nadie que no esté roto de alguna manera, si no algo no es real o su vida o su llamado. Pero Dios no puede usar gente entera. Ahora, dejemos de lado los predicadores y miremos a la gente sentada en la iglesia local. Bien por tu risa, Dios bendiga esa risa. Mirémonos aquí mismo, un tipo que no es feliz en el matrimonio, no consigue empleo, pero recibe a la gente en el lobby de la iglesia con una sonrisa, porque es lo que sabe hacer para Dios. Lo descartamos, le decimos que se siente o que desaparezca hasta tanto muestre señas de un matrimonio feliz. ¿Quién puede marcar la barda o la valla del matrimonio feliz? Y digan, tengan el matrimonio que yo tengo. ¿Quién? Gracias porque no hubo. Amén. Valoro esa sinceridad. Una dama que ya lleva varias parejas fallidas, una que 5 maridos ha tenido y el que ahora tiene parece que tampoco es el marido, pero es la primera en llegar a servir. Es la última en irse, es la que se queda con uno. Uno corazón de mayordomía a servir y llega y está dispuesta. No es modelo de vida, pero caramba, ¿cuántos hombres quisieran tener la energía? La entrega que tiene esta dama. Uno empresario que ejerce su profesión de manera dudosa, pero es un gran sembrador y sostiene la obra del reino. Un músico que está adicto secretamente a la pornografía. Pero Dios lo usa en dirigir la adoración hacia Él. Nunca lo ha desechado. Obviamente, son metáforas. No es que ustedes y quién. Son metáforas. Aleatoriamente estoy colocando debilidades y sumándoselas a alguien. Entonces la carga del reino descansa sobre las espaldas de unos peregrinos comunes, rotos, corrientes. Nunca ha sido encomendada la gran comisión a los ángeles, ni a gigantes espirituales, que es lo que a veces hacemos. Creer que quienes estamos aquí es porque estamos un nivel superior del que oye ahora. Yo le preguntaría al Señor, ¿por qué escoger un plan que ya de entrada tenía todas las posibilidades en su contra? Eso es como escribir justamente un legado sobre la arena. Es como poner una empresa multinacional en manos de un grupito de niños de 6 años. ¡Caramba! Entonces, si la iglesia comete serios errores, es precisamente porque incluye seres humanos imperfectos que cometen errores. Ese es el enorme riesgo que Dios decidió correr al elegirnos, al otorgarnos su gracia y cualquiera que entre a la iglesia. Cualquier iglesia buscando perfección o no comprende la naturaleza del riesgo que Dios decidió correr o no. Entiende la naturaleza de nuestra humanidad. Esto pasa tanto en los protestantes como en los católicos. Los católicos también se ponen túnica así, San Chepito, San y uno cree que bajan un carro de fuego. No, es un hombrecito con túnica, hablando en latín. Por eso necesitamos regresar al momento en el cual Jesús le entregó la misión a sus seguidores. Jesús le da una directriz que conocemos como la Gran Comisión, en la cual nos envía hasta los confines de la tierra. Entonces, mientras los discípulos se encuentran allí de pie, Él se eleva flotando en el aire para no volver a ser visto. Jamás, al menos de esa forma, me imagino a 11 discípulos estirando el cuello para mirar en las nubes, mientras unos ángeles hacen una pregunta obvia. ¿Qué hacen aquí mirando el cielo? Literalmente, Él dijo, ¿qué hacen mirando al cielo? Que implicaba algo como, ¿qué hacen acá? Muévanse, ya está. Ahora, si Jesús no hubiese ascendido, Él podía haberse quedado aquí para siempre. Ya estaba resucitado. La iglesia no tendría errores, no habría gente rota. Cuando surgieran cuestiones morales como la eutanasia, el aborto, la inclusión de género, podríamos apelar directamente a Jesús, que estaría en un trono quizá en Washington o en otro sitio santo, como Buenos Aires y que dictara una ley.
Señor, acláranos estas cosas. Sería más que un papa, más que un apóstol protestante. Pero ¿por qué Jesús pondría su santa misión en manos de gente tan destartalada y desvencijada como nosotros? Se rió. Un destartalado porque gloria a Dios, porque parece que soy el único. Ay, yo no dijeron los fresa. Ay, yo no sí. ¿Por qué dejar todo en manos de gente tan fallada? A ver si Jesús tiene el poder de curar enfermedades. ¿Por qué no se ocupa de los macro problemas, como los terremotos, los huracanes, las guerras, o quizás de todos los virus que atormentan la tierra? Y la respuesta es que Jesús rechazó esa opción desde el comienzo de su ministerio, cuando se negó a aceptar la solución mágica que le ofreció Satanás en persona en el desierto. El primer acto oficial de Jesús como adulto fue cuando en el desierto se encontró cara a cara con el acusador. Fue un duelo cósmico. Satanás lo tentó para que cambiara las reglas de juego en las planicies arenosas de Palestina. Más que el carácter de Jesús, estuvo en juego la libertad humana. Satanás le dice a Jesús que convierta una piedra en pan, leu. Luego le ofrece todos los reinos del mundo y lo incita a que se arroje desde una gran altura para comprobar y corroborar la promesa de Dios de que lo iba a socorrer o sostener, o impedir que se lastime. ¿Dónde está lo malo de esas tentaciones? Porque no le ofreció emborracharse, drogarse, que hiciera una orgía, que dirían, wow. Por el contrario, las tres tentaciones se parecen a cualidades que uno esperaría de un Mesías. Se parecen a las cualidades de las cuales se predican en muchas iglesias. ¿Acaso Jesús no iba luego a multiplicar los panes para 5,000 comensales? Demostración mucho más impresionante. Entonces, ¿qué le costaba convertir una piedrita en pan y calmar su propio hambre? Sí, iba a multiplicar piedras en panes o peces o panecillos multiplicados, lo que sea. También iba a triunfar sobre la muerte y a resucitar. Entonces, las tres tentaciones intrínsecamente, o sea, en sí mismas no son malas, no fueron malas. Sin embargo, algo fundamental sucedió en el desierto, que quiero que hoy comprendamos. Yo, cuando veo las tentaciones, noto que Satanás tentó a Jesús con las partes buenas del ser humano, evitando las partes malas. Por ejemplo, saborear el gusto del pan sin estar sometido a las reglas fijas de la agricultura, enfrentarse a un riesgo sin peligro, gozar de la fama y el poder sin la perspectiva del proceso, o sea, llevar una corona sin tener que pasar por la cruz. Técnicamente es lo que Satanás le ofreció a Jesús. No tienes que ir a la cruz, no tienes que morir por los pecados de nadie. Yo te doy todo el poder, toda la fama, tienes la protección, puedes hacer milagro, puedes ir a la corona, a por la corona sin pasar por la cruz. Esa tentación que Jesús resistió es la que muchos de sus seguidores a veces no podemos resistir. A Jesús le hubiese bastado decirle sí al diablo para que en lugar de escribir la gran comisión sobre la arena movediza de los hombres y mujeres rotas, la escribiera sobre su propio poder. Si Jesús no nos hubiera dado la oportunidad a nosotros, Él habría cambiado las reglas de juego en el desierto, y hoy Jesús tendría una estatua en la plaza del Parlamento, otra en la puerta del Capitolio, una más en el Kremlin. Pero en aquellas arenas de Palestina se estaba decidiendo, número 1, cómo sería el Mesías. Iba a ser un Mesías del pueblo socialista que convertiría las piedras en pan para alimentar a las multitudes. Iba a ser un Mesías de la Torá, erguido majestuosamente en el elevado pináculo del templo. Iba a ser un Mesías rey que gobernaría no solo en Israel, sino sobre todos los reinos de la tierra. En resumen, Satanás le ofrecía a Jesús la oportunidad de ser el Mesías que en el fondo todos soñamos que sea. Es como que no entendimos lo que pasó en el desierto con Satanás. Nosotros, a veces, queremos que un Mesías haga que los gobiernos sean más íntegros. No va a pasar porque o es mentira lo que pasó en el desierto, o es mentira todo lo que dice Apocalipsis. Oramos al Señor para que nuestros gobiernos sean más equitativos, que dejen de promover leyes que nos ofendan, pero Jesús nunca dijo que su misión era cambiar los gobiernos de esta tierra o que iba a mejorar nuestra economía terrenal.
o que él iba a poner un gran ministro de economía para que a la iglesia le fuera bien, el salmista hizo esta pregunta: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué va a hacer el justo? Y algunos cristianos pensamos que hay que meter muchas leyes santas en el Congreso, que hay que hacer que la nación se vuelva a Cristo. De verdad, pensamos que para tener un renuevo, un avivamiento, necesitamos una reforma legislativa. Mirando la historia de la iglesia, no es exactamente al revés. Jesús atrajo a los personajes más desagradables a los parias morales. Él vino a buscar a los pecadores, no a los justos. Nos vino a buscar a nosotros, nos dio una oportunidad, nos dio gracias, sí o no. Entonces, ¿por qué Jesús nos enfocó en cambiar el imperio romano? No nos olvidemos que cuando lo arrestaron, los que pidieron su muerte no fueron los políticos mundanos, sino los religiosos. Entonces, cuando la iglesia trata de unirse al Estado, tiende a ejercer el poder en lugar de dispensar gracia, y cuando la iglesia se pone a fijar las reglas para el resto de la sociedad, deviene en lo que llamamos fundamentalismo. Pero no estar muy complicado. El proyecto de hacer descender el cielo a la tierra siempre tiene como resultado el hacer subir el infierno a la tierra. Como dijo una vez el Estado, puede cerrar los casinos. Los domingos podemos orar para que Trump haga que los casinos. Las Vegas cierren los domingos, sí, pero no va a obligar a la gente a congregarse. Puede arrestar el gobierno, el Estado a los racistas, sí, pero no puede curar el odio, mucho menos enseñarles amor. Puede el gobierno, el Estado, dictar leyes que prohíban el divorcio, claro que sí, pero no puede obligar a nadie, a ningún cónyuge a amarse. Le puede otorgar subsidios a los pobres, sí, pero no puede obligarles a los ricos a mostrar compasión, solidaridad y justicia. Puede prohibir gobierno, el adulterio sí, pero no va a poder prohibir la lujuria secreta. Puede prohibir el robo, sí, pero no la codicia. Puede favorecer la moral sí, pero no la santidad. Por eso tenemos que estar menos preocupados por lo que sucede dentro de las paredes de la Corte Suprema o el Senado, y más preocupado por lo que sucede en las paredes de nuestra iglesia, porque de aquí vendrá el cambio. Alguien tiene que creerlo sí o no. Entonces diré esto una vez: la renovación de la espiritualidad de nuestros países nunca va a descender desde la cumbre del poder hacia abajo. Trump no va a traer un avivamiento, ni Biden, ni Obama, ni Washington resucitado pretender que Milei Bukele Trump o Claudia Sheinbaum llenen el poder legislativo de moral es un sueño de fantasía. A lo mejor pasa, a lo mejor no, pero no va a ser inducido por Dios. Lo siento por los salvadoreños que me están mirando con ganas de apedrearme. Soy amigo de Bukele y lo siento por los mexicanos, los argentinos, pero no va a pasar. Dios nunca prometió poner un Mesías en el gobierno. Nunca son políticos, buenos, malos, mediocres, menos buenos, menos malos. Comparado con el otro, mejor roba menos, etcétera, etcétera. Lo mismo. Aquí si creemos que en la Casa Blanca o en el Salón Oval quien esté va a definir el futuro de la iglesia. No se puede predicar o extender un reino desde el poder, sino desde el amor, desde la gracia y de la libre elección. ¿Estamos de acuerdo sí o no? Entonces, la tentación en el desierto pone al descubierto una profunda diferencia entre el poder de Dios y el poder del enemigo. El diablo tiene el poder de coaccionar, de forzar a la obediencia. Y si uno no quiere obedecer, te hacen obedecer con gases lacrimógenos, con esposas. Como sea, no, con la mujer con esposas. Y por lo general, los políticos han aprendido mucho de ese poder coactivo, y en ocasiones la iglesia también genera sus propios dictadores. La historia habló de los más graves. Jim Jones se llevó a toda su congregación a una isla de Guyana, y los envenenó en una Santa Cena. Por cierto, tenemos Santa Cena en 2 domingos, los espero, no me acordé. La toman todos juntos a la vez, ¿eh? David Coraje los incendió a. Todos ellos entendieron cómo se manipulaba el poder, y otros que quizás no matan a sus seguidores, pero les asfixian el alma diciéndoles lo que pueden hacer. ¿Qué iglesias visitar? ¿Qué música escuchar? Y hasta con quiénes pueden casarse, porque los tiene que aprobar el líder o el pastor, o son disciplinados públicamente, porque pecaron. No son disciplinados. Los que pecaron son disciplinados, los que se les descubrió que pecaron.
Todos pecan. Conocí congregaciones cuyos miembros tienen que pedir una carta de permiso si quieren visitar otra congregación, y si se quieren ir del todo, carta de traslado, como si fueran ganado de exportación. Te mando 4 ovejas. Y van para allá. Entonces a veces la iglesia suele tomar prestados los instrumentos de manipulación políticos. Y cuando me vuelvo a mirar al espejo, me doy cuenta que la iglesia es así. ¿Por qué? Porque está compuesta de gente como yo. Nos falta hasta paciencia para permitir que el Espíritu Santo actúe en forma lenta, y a veces hasta queremos forzar los cambios de la gente. Decimos, terminó el servicio, y ¿cuántos pasaron al altar? Porque creemos que los convertidos se cuantifican, y si no se los anota, no se convirtieron. Viene un artista a la iglesia, y nos sentimos frustrados si al final del servicio no corrió llorando al frente, porque sentimos que o no lo manipulamos lo suficiente o nos faltó obligarlo un poco más a creer en lo que nosotros creemos. Aquí ha venido un par, 2, 3 veces, siempre cuento, Cristian Castro y la gente dice, sí, pero después veo que el gallito no cambió de vida. ¿Y quién nos controla? ¿Quién te controla a ti? Si cambiaste o no cambiaste de vida el gallito, porque es un dispare a donde va. Pero de allí la famosa frase evangélica, qué lástima que no aprovechaste a predicarle el evangelio. A mí me lo dicen todo el tiempo. Entonces nos invitan a hablar de economía o de educación, y creemos que estamos obligados a aprovechar el momento, aunque luego nunca más nos vuelvan a invitar y nos cierren las puertas. Por eso los cristianos ya no solemos ser fuentes de consulta en cuestiones de sabiduría, en el acervo cultural de la sociedad. No nos consultan, porque enseguida salimos con la frasecita, con la demagogia, con el lema, arrepiéntase, y no nos llamaron para eso. Entonces no estamos interesados a veces en reflejar a Cristo, sino en aprovechar cuánta puertita se nos abre para ejercer poder. A veces, yo también te desearía que Dios empleara un toque más fuerte, no solo en el mundo, sino conmigo. A veces me gustaría un Mesías como el que propuso Satanás en el desierto, lo confieso. Suena espantoso lo que diré, pero a veces preferiría un Mesías como Satanás lo propuso. Para mí sería muy fácil si él me dijera cada mañana, no hagas esto, no hagas tal cosa, toma el otro camino, no compres ese tomate que no es orgánico, cuidado con aquel vino que no es un Malbec meldocino, aléjate de esa pupusa, jaja, ese mexicano te está mintiendo. Pica, muchos creen que eso es ser cristiano, ¿sabes cómo le llaman? Estoy buscando la voluntad de Dios. No quiero un genio de la lámpara, un Mesías que no le permita equivocarse, y también nos gustaría que Dios asuma un papel más activo en los asuntos humanos. ¿Cómo? No. Sí, Dios. Simplemente yo me lo he preguntado un montón de veces, porque ahora funjo como abogado del diablo. Por un rato hago las preguntas incómodas que todos se hacen, nada más que yo las digo acá de todas maneras. Ya tengo los amigos y los enemigos que supe conquistar si Dios simplemente hubiese extendido la mano para quitarle el poder a Stalin, a Mussolini, a Hitler, a Noriega, a Franco, a Stroessner, Pinochet, Videla, Castro, Adán, Hussein. ¿Cuántas vidas se hubiesen salvado? ¿Por qué no lo fulminó? ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, ¿qué te cuesta un infarto? Y ya está bien. Si se arrepiente, te lo llevas a todos. Nos gustaría un Dios metido en una lámpara que uno pueda frotar cada mañana y decir, Señor, te pido, Señor, en el nombre, ato a Trump para que deje de hacer redada. En el nombre del Señor, que no se pueda levantar, que le agarre un dolor. Acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Chamo, que Maduro abandone el poder de Venezuela. Que Maduro está. Tantos mueren de infarto. Uno más, Señor, que Cuba sea libre. Que Vladimir Putin renuncie a la guerra y que Argentina gane los próximos 3 mundiales hasta que se retire Messi. Hay gente que ora por eso. Señor, hazlo por Messi. Tú sabes que nos dio tantas alegrías hasta que se retire, que ganemos 2 mundiales más. Todos queremos un Mesías como propuso el diablo en el desierto. Haz un milagro, convierte. Vamos, haz una señal, convierte la piedra en pan, tírate y los ángeles te van a sostener. Y a veces, como timadores, predicamos eso y convertimos el evangelio en Amway o en Herbalife.
Ven aquí, sube la pirámide, hasta que te empoderes, hasta que la gloria gravite sobre ti. ¡Wow! Yo, por el poder de Griselda. Y ahí va. ¡Ja! Esto va a salir al aire. Pero el Señor prefiere escribir su cao. Evangelio sobre la arena. Y en lugar de aplastar el mal con su fuerza divina, en lugar de imponer justicia y destruir a los injustos, en lugar de establecer la paz mediante un gobierno terrenal perfecto, optó por confiar en la gente rota, llenándola de su Espíritu Santo. Me fascina ese trueque. Los discípulos proponían lo mismo que Jesús, mandar a fuego a la ciudad de Zateas. Señor, quieres que los quememos, pero a diferencia de ellos, Jesús nunca se iba a imponer a quienes no estaban dispuestos a recibirlo. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos y no quisiste? ¡Qué caballero! Eso es poder. Poder es poder hacerlo y no querer lo mismo que siempre hablo de la santidad y el legalismo. Querer pecar y no poder. Es legalismo. Quiero pecar, pero no puedo, porque me van a descubrir, porque se va a hacer un lío, porque no quiero pagar las consecuencias. Quiero pecar, pero no puedo. Eso es legalismo. Puedo pecar, pero no quiero. Eso es libertad. Eso es ser libre. Eso es libertad. La cualidad que más enamora de Dios, al menos a mí, es todo aquello que puede hacer y no hace. ¿Puede Dios bajar un rayo así y todos los deleis? Claro que puede. Es el mismo que pudo haber hecho así y una legión de ángeles venir a rescatarlo de la cruz. Pero la libertad humana que Dios nos dio es tan absoluta que nos dio el poder para vivir. Como si Él no existiera, si así lo quisiéramos, nos dio libertad hasta para escupir el rostro y hasta para crucificarlo. Eso es poder. Somos libres de matarnos unos a otros, de blasfemar unos con los otros, de desencadenar guerras mundiales. Somos libres de contaminar el planeta hasta el punto de que llegará en pocos años el momento que ni siquiera habrá agua potable. Incluso somos libres de desafiar a Dios, de vivir sin restricciones, como si no existiera ni el cielo ni el infierno. Porque Él dijo, los haré a mi imagen. No quiero robots. No serán como los ángeles obligados o coaccionados a hacer una sola cosa ellos. Tendrán libertad, y creo que Dios insiste en refrenarse porque sabe que ningún despliegue empírico y pirotécnico va a conseguir que lo amen. Les hizo descender maná del cielo a los israelitas. Brotó agua de una piedra, les abrió el mar para que pasaran por un pasillo seco y no lograron creer en él. Por eso el Señor decía, al hacer un milagro, no lo cuentes. Yo no quiero fanáticos de milagros. Quien se acerca a Dios por un milagro se irá lejos de Dios, porque un día ese milagro no ocurre siempre. Los compradores de supersticiones baratas y de milagros, así como llegan al Señor. Porque, yo no podía hacer esto y ahora lo puedo hacer. El día que le agarre el reuma se aleja de Dios, porque su base está en el milagrito y le da lo mismo. Hoy, Dios, y mañana la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Itatí y que otra virgen aparezca por ahí. Solo el amor produce una respuesta de amor. Así que cuando uno ve el precipicio moral, que lo estamos viendo todos, yo no soy un timorato al que ¿cuál se dirige los Estados Unidos o el resto de nuestros países de América Latina? A veces tenemos la tentación de hay que hacer algo, hay que cambiarlo, o nos empezamos a pelear en las redes con otros cristianos que no comparten las convicciones que nosotros defendemos. A mí me dicen todo el tiempo, Dante, no te pronunciaste por aquello que hizo fulanito, está el presidente, ¿y por qué tampoco me pronuncio cuando hace algo bueno? Porque es otro reino. A veces son tomos tan necios y timoratos que creemos que si militamos de un lado de la grieta, aunque sea del lado de nuestras convicciones, estamos cumpliendo la gran comisión. Y somos tan ambiguos que si el gobierno de turno, como dije una vez, nos da un plan social, nos manda un cheque, lo puso Dios. No sé cómo es América Latina, pero voy a hablar de este país. Acá está lleno de hispanos que dicen, tranes, el hombre de Dios mandó un cheque durante la pandemia. Ahora, y si algún pastor se mete con nuestro candidato, somos capaces de irnos de esa iglesia para siempre. Ahora, si ese mismo candidato mañana sale a ser redada de inmigrante, ahí lo puso el diablo.
No lo puso ni uno ni el otro. Todos los reyes, todos los gobernantes son permitidos por Dios para que se cumpla y elevemos la mirada al cielo y nos alegremos cuando estas cosas pasen. No hay un candidato que sea de Dios y yo no me imagino a Jesús en los tiempos de él, y vamos a orar a mi Padre para que Tiberio y Octavio le ganen las elecciones a Julio César y a Pilato. No, la política de Roma no tenía nada que ver con el reino de Dios, así que regreso a las primeras cartas escritas en la arena para formar el planeta. Dios usó glaciares, inundaciones, desplazamientos de las placas tectónicas, erupciones volcánicas, genes, secuencias de ADN. Todas esas cosas desempeñaron un papel en la formación del planeta, en el cual habitamos después como corolario. Dios le asignó la administración de este planeta a la única especie que hizo a su imagen. A nosotros. Jesús nos delegó a nosotros, gente destartalada, la tarea de propagar el mensaje de las buenas nuevas. Dios ha asignado a un grupo de seres humanos con fallas la tarea santa de llevar el Evangelio al mundo. Y quiero agregar algo: nos confió la predicación del Evangelio a personas que encima somos tan distintos entre nosotros. Por eso hay tantas congregaciones diferentes y música diferente. Y a mí me sorprende, por ejemplo, la iglesia de Cuba. La iglesia de Cuba siempre está con candela, con sabor, que nos están persiguiendo, que viene Castro, aleluya. Ellos siempre están así, que a un mexicano y a un argentino no le sabe, porque el mexicano viene con el mariachi dentro, llorar y el argentino también, que me abandonó la morocha. Tenemos el tango en las venas. Nunca vamos a ser caribeño, nunca. Aunque haya aquí caribeño, nosotros no vamos a ser nunca como Nando. Así que se le sale, no vamos. Una vez en Corea, vi cómo oraban los coreanos. No, eran como nuestros señores, Jesús de Capua, que me bendiga. No, el coreano hace, no ora, lo hartan a Dios. Dios dice, ta, y los bendice. Nosotros somos coreanos, tenemos otra estructura emocional. Dios, ese es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios Jacob mismo. Dios diferente. Trato para con cada quien según nuestra estructura, nuestro cableado. Cuando yo leo los relatos de la Iglesia del Nuevo Testamento, la característica que más se destaca es la diversidad. Cosas que hemos perdido. La Iglesia cristiana desmanteló las barreras de sexo, de raza, de clase social que habían marcado a las generaciones judías. Pablo se jactó, diciendo, no soy ni hebreo ni judío, ni hombre ni mujer. ¿Se acuerdan cuando dijo eso? No es que estaba autopercibiéndose otra cosa, sino que él estaba diciendo que de alguna forma el Evangelio había roto todas las barreras. Eso es la inclusión por excelencia, cuando una congregación se parece a Corea del Norte, y todos hablan y visten y gritan igual, y se parece a una secta. A mí me aterra más que una iglesia. Parecemos el juego del calamar, cuando veo a la gente vestida igual, con mantillas todas, con el mismo largo de cabello, las mismas faldas marrones, los mismos zapatos, estilo monje franciscano. A mí me da escorzo, porque por algún lado el pecado está, si no está en el cabello. Está en la lengua, pero está en algún lado. Entonces lo que nos une no es la vestimenta, los dichos, las repeticiones, ni la doctrina, sino la misma visión, predicar la gracia y el amor de Cristo. Y Él nos eligió. Para eso estamos de acuerdo, sí o no. La gracia nos une, y en esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a los otros, y que amemos a Dios con corazón. Mente, alma, fuerzas. Por eso regreso al principio del mensaje. Además de Jesús en esta tierra, nadie nos representa. No hay por qué avergonzarse, ni para bien ni para mal. Nadie está en esquios. Calidad de yo no los represento a ustedes, ni quiero ni voy a subir a la cruz por ustedes, porque ustedes tampoco morirían por mí. Y que esto quede claro para nuestra salud mental, espiritual y emocional. Todos los pastores, apóstoles, líderes, obispos, o aunque se hagan llamar mañana superungidos, nos van a decepcionar. Es bíblico.
¿Por qué sentido común? Todos enfrentamos las mismas tentaciones abrumadoras. A todos nos han herido y a todos nos han lastimado. No es ungido aquel que nunca fue herido. A todos nos cuesta trabajo perdonar. No es que Dios te confía la predicación del Evangelio cuando amas a todo el mundo. Hay gente que yo digo, Señor, ¿por qué no te lo llevas o te lo mando? Los que estamos aquí, no estamos porque somos mejores o más santos de los que se sientan ahí o los que ven ahí. A mí no me viene a la mente ni un solo problema o tentación que sea exclusivamente de ovejas y no de pastores. Somos increíblemente humanos. Esto no es una apología al pecado, no son lo que nos cuesta admitir que somos humanos. Y la vulnerabilidad es absolutamente transformadora y crea más confianza, nunca menos jamás. La vulnerabilidad socava la autoridad. Puede que yo sea el predicador más antihéroe que jamás haya existido, el que más habla de sus errores. A mí nunca, nadie me faltó el respeto. Por eso, todo lo contrario, la gente está quebrantada, está sufriendo, tiene vidas reales y un mensaje que desde el púlpito, desde el stage, llega sin identificación y empatía. Profundiza la vergüenza del que vino. Es un bendito alivio cuando un pastor confiesa su humanidad. Pero a veces nos asusta ser transparentes. Y yo lo entiendo. En algún punto lo entiendo, porque no todas las congregaciones son maduras para un líder sincero, no todas se la aguantan. Algunas prefieren depositar sus expectativas en simples y pequeños hombrecitos, pero eventualmente les va a fallar. Pero como algunos prefieren el Mesías que propuso Satanás en el desierto, también prefieren predicadores infalibles. Entonces no podemos salir a decir no, tal pastor no nos representa, porque todos nosotros somos el peor desastre jamás reunido. Yo sabía que a esta altura ya no había muchos. ¿Amén? No importa, somos el peor desastre jamás reunido, y te diré algo. Si la prensa no está hablando mal de ti, no eres porque eres más santo, sino porque nadie te conoce, y tu vida no le interesa a los periodistas ni a la prensa especializada. Gozas de algo fabuloso llamado anonimato. Disfrútalo. No, eres más santo, eres más anónimo. Es como cuando decíamos nosotros de jóvenes, nosotros en nuestro tiempo en la iglesia. Cuando éramos jóvenes, pecábamos menos, éramos más santos, no teníamos menos recursos, todos pecábamos, pero no había tantos recursos para pecar. La única diferencia es que si tú eres anónimo y tienes un desliz moral, no le interesa a nadie, a excepción de tu pareja o tu cónyuge. Pero si lo tiene el hombre que está en televisión, entonces es noticia. Global es la única diferencia. Si tú dices una estupidez, se enteran los 3 amigotes que están tomando cerveza, pero si lo dice el pastor, se enteran sus amigotes y millones de personas en las redes. Entonces, cuando alguien nos diga, tú eres parte de esa iglesia, donde ese predicador hizo o dijo tal cosa, ¿viste que lo están sacando en Univisión? ¿Viste el escándalo? No tenemos que salir a defender al predicador, mucho menos la cobardía de salir a despegarnos del asunto diciendo, no, jeje, es que no nos representa. No somos dignos de que alguien nos represente aquí en la tierra. Entonces, tenemos que tener la valentía intelectual para decir, y sí, lo vi, ¿viste lo que hizo? Sí, y sí, de esa gente rota en la que estamos hechos. No somos un museo de santos. Somos un hospital lleno de gente fallada, ¿no? Pero viste que aquel pastor lo que dijo, ¡qué vergüenza! No, ¡qué vergüenza! Si conociera mi vida, así que cuando quiera puede ser bienvenido porque aceptamos cualquier cosa nosotros en el reino. Puede convivir gente como Yesenia Jiménez, Ledesma, Ronnie, Benny, Cash, Rudy, Maldonado, Dante, Marcos, porque está más que claro que Dios ama y usa a todo mundo. Dios usa a todos, sí o no. Eso va a hacer que la gente quiera venir a nuestro hospital. ¿Quién quiere ir a un hospital donde la gente entra y se jacta de ser sana? ¿Por qué iríamos a un hospital para mentirle al médico? ¿Por qué lo convenceríamos de que no necesitamos un médico? Justamente, sí, esa gente somos... Me llamaron muchos amigos esta semana. Che, vos tenés algo que ver con ese pastor que apareció. Yo sé cómo no voy a tener que ver, amigo.
Tus amigos son terribles como los tuyos, nada más que nosotros somos más público, ¿no? Porque viste lo que dijo, ay, no sabes lo que digo yo. A veces en serio sí bajan las defensas. No se hago decir, no me representa como. No me va a representar, es más, me representa muy bien, porque yo estoy tan destartalado como esa gente. Entonces no hay que adoptar el papel del Salvador ni del Mesías, para los cuales estamos muy mal equipados. No somos responsables del testimonio de nadie. Todos vamos a decepcionar y te profetizo algo. Yo voy a decepcionar a mis hijos, como mis padres. Me decepcionaron a mí como tú vas a decepcionar a tus hijos. Aunque ahora digas, no, yo soy excelente mamá, voy a hablar con tu hijo dentro de 30 años y vas a ver, nadie se recibe de padre para después ser un buen padre o buena madre. Haremos lo mejor, no me cabe la menor duda, pero siempre ellos tendrán una factura que pagar. No estuviste, no me escuchaste, o eras muy o eras muy permisiva, o muy permisivo, o eras muy radical. O no me dejaste, o no me hablabas, o sí, hablabas, o trabajabas mucho, o trabajabas poco, o me faltaron cosas, o me faltó tiempo. Siempre, esa es la gran aventura de vivir. Y te digo algo más. Tus hijos decepcionarán a tus nietos, pero nos han adoctrinado con la creencia de que no hay que decepcionar a nadie, y eso es una carga que los humanos no podemos llevar. Las apariencias, vender una imagen, eso está bien para Instagram, para TikTok, pero no para la vida real. Hay tanta presión por agradar que reconfiguramos nuestra personalidad para tratar de encajar con todo el mundo, y eso no va a pasar. Ni Dios puede hacer que lo ame todo el mundo, como digo siempre, mientras que hace descender lluvia, algunos maldicen por la inundación, mientras que otros agradecen por los campos. Una vez, Juan Carlos Ortiz, nuestro fundador, me dijo, el día que decidas con quiénes vas a tener éxito, ese día también estás decidiendo con quiénes vas a fracasar. Y Jesús decidió tener éxito con los pecadores y fracasar con los religiosos, los ejecutores de la ley que representaban el legalismo en todo su apogeo. Eran quienes colaban el mosquito y se tragaban el camello. Pero siempre querían dejar claro que Jesús no los representaba. No nos representa ese, no es el Mesías que estuvimos esperando durante años. No es el Mesías que hablaba Moisés. No. Claro, no. Soportaban a un Mesías que coloreaba por fuera de las líneas. Para ellos, todos debían mantenerse dentro de los rígidos requerimientos de su religión visca, miope y legalista. Y tristemente, todavía tenemos mucho de esos tipos que atacan a cualquiera que se sale de la línea, de su línea, no de la línea de Dios. Hace poco, en al borde de un infarto, alguien me escribió. Me dijo, Dante, qué decepción. A mí cuando me dicen, qué decepción, ya tienen mi atención, porque me encanta. Me dice 1 hora de mensaje y nunca tocaste la Biblia. La mencionaste de memoria varias veces. Son los que hoy seguirían a Jesús y diría, qué decepción. 1 hora hablando de peces, semillas, monedas perdidas, fabulistas del hijo pródigo y jornalero. Y jamás tocó los rollos de Moisés, Isaías, los maestros de lo tedioso, los docentes de que hicieron un máster en anatomía de la estupidez. Nunca los vamos a agradar. Y para culminar, quiero regalarte una ilustración magnífica. Creo que alguna vez te la conté. 1. Pastor capitalino de ciudad, fue enviado por su organización a pastorear una iglesia rural en un pequeño pueblo, y cuando llegó se dio cuenta de la falta de sofisticación cultural que tenía aquella comunidad, la gente playita, intelectualmente, y como si fuese poco, la orquesta improvisada de la escuela primaria donde empezó a asistir su hijo intentaba tocar la nueva sinfonía de Beethoven, que es una de las más complejas del compositor. Lo dicen los propios músicos, y este pastor criado en la ciudad de Beethoven se debe estar revolcando en la tumba cada vez que oye a estos alumnos, incluyendo a mi hijo. Así que un día, harto de escuchar los torpes intentos de los alumnos por ejecutar la sinfonía, encaró al profesor de música. Le dice, ¿para qué coloca sobre estos pobres niños la terrible carga de tratar de interpretar lo que Beethoven tenía en la mente cuando compuso su sinfonía? Es más, le digo, ni siquiera la Sinfónica de Londres podría lograr la perfección de Beethoven. Y la respuesta del profesor pueblerino lo dejó atónito. Le dice, sí,
Ya sé, yo no lo hago por los alumnos, ni en sueños. Estos chicos van a lograr tocar a la perfección, y menos la Quinta Sinfonía de Beethoven. Pero la orquesta de nuestra escuela primaria les va a dar a algunas personas de este pueblo el único encuentro que van a tener con la Nueva Sinfonía de Beethoven que jamás van a tener en su vida estos campesinos granjeros. Gente sin cultura, sin preparación académica, muchos de ellos analfabetos, van a venir a escuchar a sus hijos. Y aunque muy lejana a la perfección, va a ser la única manera y la única vez en su vida que escucharán algo cercano a la música clásica de Beethoven. Esta gente jamás en su vida va a escuchar una sinfónica o un teatro, ni tendrá acceso a la cultura musical. No van a ir nunca a Broadway. Yo les doy la oportunidad de acercarse lo más posible a lo que Beethoven tenía en mente, y recuerdo a mí mismo esta analogía cada vez que veo un predicador que no me agrada, o que invitaron a un presidente a una iglesia a hacer su retórica, o no comparto el griterío y el emocionalismo que ciertas congregaciones muestran, y a veces tengo ganas de escribir en mis redes: la iglesia de fulanito me avergüenza, no me siento representado, ja, ja. Pero aunque los humanos nunca logremos lo que el gran compositor tenía en mente, esos sonidos son oídos en la tierra. Los predicadores, quienes nos congregamos, somos los torpes músicos de la primaria, todos rotos. Algunos disimulamos un poquito más, intentando acercarnos a la Quinta Sinfonía del Cielo. Algunos ejecutan un gran violín, otros una flauta dulce, otro un símbolo, una pandereta por sí solo. Ya somos un desastre. Ninguno de los predicadores ni pastores sé que lo van a desmentir, pero ninguno hemos sido elegidos por nuestra capacidad, por nuestra santidad, por nuestro precio que pagamos o por nuestro talento, pero nos guste o no, somos los instrumentos desafinados que Dios utiliza, y es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay o no, es lo que hay. Esto es lo que hay juntos, y cada uno a su manera hacemos el intento de acercarle a la gente algo parecido a la melodía del cielo. La iglesia, sus predicadores, seguiremos siendo los torpes músicos. Insisto que intentamos interpretar lo que tenía en mente el Señor cuando escribió su partitura con sangre. Yo estoy consciente que por lo general la mayoría de las iglesias a veces ofrecemos más entretenimiento que adoración, más uniformidad que diversidad, más exclusivismo que programas de extensión, más ley que gracia, pues somos humanos. No creo que alguien se levante a la mañana y diga: hoy voy a ser hereje y llevaré a varios al infierno. Eso no ocurre, pero esta iglesia imperfecta, incluyendo a tu pastor aún más imperfecto, es el noble intento del gran profesor de hacernos oír la melodía perfecta de su obra. Es su gran tesoro en vasos de barro. Tesoros en vasos de barro. Pudo haber delegado su partitura en ángeles. Claro, pero nos prefirió a nosotros. Por eso recuerda que la iglesia perfecta no existe, porque tanto el pastor como la gente que la integra está compuesta por gente como tú y como yo. Y como digo siempre, si la encuentras, la iglesia perfecta, la friegas. Porque llegaste o llegué. No exijas perfección cuando tampoco la puedes ofrecer. Esto vale para las parejas, y para cuando buscamos iglesia, no exijas perfección. ¿Saben cuántos muchachos andan buscando la mujer perfecta? Oh, el Brad Pitt ungido anda buscando la mujer perfecta. Y yo le digo, ¿te miraste al espejo? No, porque uno sale a buscar allá arriba, y las chicas también. Ay, yo quiero, ese hombre soñado, te viste, mi hija ternura. No, estoy hablando de haciendo un juicio estético. No, la belleza relativa. Estoy hablando de qué podemos dar de perfección para exigirla. Esto te guste o no, en esta tierra es lo más cerca. Que vas a ver o vas a estar de la perfección, la iglesia de Cristo, de estarte alada. Y hoy ante testigos quiero volver a prometerte algo. Es de lo único que estoy seguro que voy a poder cumplir. Yo voy a decepcionarte, tenlo por seguro, el día que predique algo que no estés de acuerdo. Yo no puedo predicar todo y que todo el mundo esté de acuerdo, porque estaría insultando tu inteligencia, tu sentido común, tu discernimiento. Un día voy a decir algo, aunque yo siempre trato de decir lo que creo. Dios me dijo que diga, pero, insisto, creo que Dios me dice que diga. A veces puedo ponerle algo de mí, y como todo chef,
Tengo los ingredientes correctos, pero puedo ponerle algún condimento de más o de menos, y eso va a hacer que alguien se ofenda. El día que decidas creer un chisme o un rumor acerca de mi vida, siempre hay lenguas viperinas diciendo y un día vas a decir querer algo, el día que quieras pedirme una foto, y yo te diga que estoy cansado y siga de largo el día que según tu barómetro espiritual, yo no del ancho de la santidad que buscas. El día que no te gusta, cómo me visto, o el día que simplemente te hartes de oírme y decidas que River ya no es lo que era antes. Yo estoy consciente que eso podría ocurrir. No somos un billete de 100 para gustarle a todo mundo. No importa cuánta fidelidad y excelencia o ética de trabajo yo pueda demostrar. Algún día alguien dirá, no, ya no es el mismo. Yo lo conocí en la catedral, era más humilde. Yo estoy parado acá, hace 17 años. He predicado casi 1000 mensajes, sin faltar un domingo. He venido enfermo con fiebre, sin dormir, viajando desde la otra punta del globo. Y hace poco alguien me dijo, fui hace 2 domingos a River y predicó Marcos Witt. No, que no ibas a faltar, qué decepción. Ahora no importa si vamos a ganar mil peleas sobre el cuadrilátero, la gente nos va a jugar por esa última que nos vio perder. Y tú también me vas a decepcionar un día, cuando encuentres a un orador mejor, cuando cambies de destino, cuando decidas irte de River, aunque obvio, nunca vas a encontrar uno más elegante que yo. Jamás van a ser todos panzones pelados. Pero no pidas perfección cuando tú tampoco puedes ofrecerla. Por eso yo nunca les pido a ustedes perfección porque yo no te la puedo ofrecer como modelo. Y también quiero asegurarte que lo mejor que nos puede pasar, lo mejor, es que nos decepcionemos mutuamente, porque es hora que pongamos nuestra vista en el único que jamás va a decepcionarnos. Vamos a dar un aplauso al Señor de señores, al Rey de reyes. Aleluya, alguien tiene que celebrar. Más que eso, fuerte, fuerte, fuerte. Un aplauso para que se escuche. Hasta allá, hasta Argentina. Sostenemos a los nuestros. Aleluya. ¡Wow! Vamos, vamos, vamos. El Rey está en la casa. ¡Wow! Impresionante. ¿Pueden sentirlo sí o no? No hice ni aé jamás. Una apología del pecado. Digo lo que Pablo, ¿acaso usaréis la gracia como un recurso, parafraseando, como un motivo para pecar? De ninguna manera, dijo el apóstol. No, la gracia nos limpia y la gracia nos hace intentar con la ayuda del Espíritu Santo vivir a la altura del regalo, no merecido. Yo no estoy diciendo, bueno, todos nos decepcionamos, todos pecamos más. Sí, no. Dios nos libre de pisotear el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Que quede claro, lo que traté de decir hoy es que respaldamos a todos los que están haciendo algo. Respaldo a los pastores, al querido pastor de Chaco. Respaldamos a los pastores que predican a los que le va bien en su matrimonio, a los que no, a los que tienen hijos rebeldes, a los que se le van de la iglesia, a los que están en duda respecto a las finanzas porque hacen. Mientras que otros simplemente están en sus casas, sentados cómodamente. Hay gente que se arriesga a hundirse. Pero caramba, que para eso hay que bajarse del barco. Entonces, no condonamos el pecado. No todos son amigos nuestros. Pero no tenemos que defender a nadie. Hay que salir a decir que sí, somos vulnerables. Sí somos gente rota. Acá viene gente con problemas. Que quede claro, si hubiera familias perfectas, ¿para qué venir? Si todo el mundo estuviera sano y gozara de preciosa salud, ¿para qué venir ni hablar si todos fueran santos? ¿Para qué venir a buscar palabra? Necesitamos encontrarnos con la gracia a diario y decir, Señor, soy eso, no es baja estima, eso es saber quién uno es. A partir de ahí, Dios empieza a glorificar y te sienta en mesa de grandes, y te bendice y te da favor, porque Él no comparte su gloria con nadie. Y como digo siempre, Él no desaprueba el orgullo. Él no sugiere que no tengas orgullo. Él le repugna el orgullo, aborrece Jehová al petulante, al orgulloso. Y cuando uno dice, Señor, soy, y se presenta vulnerablemente ante Dios y ante la gente, el límite es el cielo, porque todo lo que hace el crédito se le lleva a Dios. No puede decir, bueno, es que yo estudié, soy teólogo, bueno, es que yo guardo la santidad, bueno, es que yo oro tantas horas por día. No, Dios es el que se lleva el crédito aun si oraras, aun si trataras de buscar la santidad, es Dios.
Y su gracia no es su gracia, y lo que hacemos no es su gracia, y el diezmo, su gracia, y congregarnos es su gracia. ¿Están conmigo sí o no? Somos vulnerables. Habrá alguien en River y en casa que podría arrojar la primera piedra. Habría alguien que está así diciendo, tengo unas ganas de ese predicador que me avergüenza de verdad. Arrójasela a la cara y demuestra que tú eres más santo. Pero si no das el ancho, si no puedes ofrecer lo que demandas, tírala a la arena. Y fíjate, lo que Jesús escribe en la arena, a lo mejor alcanzas a ver a alguien. Arriesgó la teoría de que Jesús empezó a escribir los pecados de los apedreadores en la arena y dijo, fulanita, mucha falda larga, mucha santidad. Lengua de víbora, menganito, es el que tiene la piedra más grande. Ja, 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 ja. Vive mirando traseros ajenos, no se le pierde uno lujurioso. Anotó en la arena los pecados, sabiendo que la próxima lluvia los iba a llevar. Algunos arriesgan. Eso no lo sé, no haré una doctrina y un dogma. Pero digo, a mí me encanta pensar de que el Señor, cuando nos ponemos a señalar, nos desnuda y nos dice, de verdad, esto lo saben los papis. Como dije el domingo pasado, las mamis. Tú no permites que un hijo avergüence a otro. Cuando ves a dos hermanitos peleándose, saca lo peor de un padre. No, de verdad. Cuando uno insulta al otro de verdad, porque tú no estás en posición de mirar al otro. El Señor es muy celoso con eso. Defendamos a los nuestros, no nos avergoncemos, pase lo que pase. Claro que hay servicios que yo no puedo ver. Hay predicadores que yo no tolero por mi sentido común. Pero no porque no se van a ir al cielo, porque no son santos, porque digo, este no me gusta. Son gustos, y Dios no tiene problema con las preferencias religiosas. Si nos gustan las pantallas, los bancos duros, las sillas más mullidas, si nos encanta una orquesta con brases y trompetas o una banda de rock, Dios no tiene problema con las liturgias. El problema es cuando hacemos de las liturgias una doctrina. Y cuando decimos los que nos gustaría que Dios dijese, y cuestionamos al que es diferente a nosotros, y a veces es cultural. La diferencia nada más. Dios nos ama como somos rotos. Aceptamos el amor de Dios y la gracia del Señor. Sí, vamos, levanta tu mano al cielo conmigo, Padre. Gracias por este momento, gracias por este tiempo. He transmitido lo que creo. Me has dicho que diga. No he omitido ni he quitado, a lo que ni he agregado, a lo que creo que es tu revelación. Te amamos, Señor, te exaltamos, pedimos una doble porción de tu Espíritu sobre nosotros. Ahora todos orando, todos, levanta las manos y te puedo guiar en oración y decir que juntos oremos para pedir perdón por haber juzgado muchas veces, por haber señalado a los que creíamos no daban la talla, por habernos puesto en jueces. A veces me da vergüenza. Yo he sido muchos años así, hasta que un día Dios usó su método de desnudarme y me sentí tan torpe, Señor. Tu gracia nos basta. Levanta tus manos, adora al Señor, llena nuestro templo, llena nuestra vida, llena nuestro ser. Con tu gracia, con tu misericordia, con tu amor. Más de la gloria de Dios. Todos orando, todos. Si alguien tiene el bautismo del Espíritu, interceda como conviene. Los que no abran la boca, que de algo Dios la va a llenar. Pero todos, orando, comienza a clamar a Dios. Dile, Señor, esta es la palabra que viene a mi mente. Ahora recibo tu palabra. Ayúdame a no juzgar. Ayúdame a no tener preconceptos, que tu gloria llene mi vida, mi mente, mi familia. Gracias, Señor, porque no me han discriminado y la gracia que yo dispensa es la gracia que voy a recibir. Desgracia, recibiste, desgracia. Das, no está hablando de dinero, está hablando de que lo mismo que se te perdonó, perdona a nuestros deudores. Como, perdona mis deudas, como yo perdono mis deudores. ¡Qué cláusula! Oh, bendito sea Señor, ayúdanos a ser más sencillos, más humildes. Llénanos a los que están en casa. He hablado este mensaje con temor, con respeto, sin querer herir a nadie. Dios lo sabe, me he puesto de ejemplo y no es falsa modestia. Somos un grupo de gente destartalada intentando acercarnos a la sinfonía del cielo escrita en partituras con sangre.
Y somos eso, no lo estamos logrando ni haciendo como algunos quisieran. Pero el Señor nos dirá algún día: bien hecho, siervo fiel, bien hecho, has intentado, te has puesto en la brecha, has resistido, has tenido resiliencia. De eso, somos de eso, estamos hechos. No aflojes, no te entregues, no te rindas. El Señor pelea contigo, firme como talón de oso. Vamos.